Bueno, vamos. Son y 41, ya creo que somos 22, así que vamos arrancando. ¿Todos me escuchan bien? Bueno, Sí, profe. asumo que sí, perfecto. Bueno, entonces arranquemos con el tema que teníamos asignado a la clase de hoy, como todos habían visto en el campus. El tema es genética bacteriana, así que vamos a tratar de entender un poco los conceptos básicos y de qué hablamos cuando hablamos de genética bacteriana, ¿no? Este título, compuesto por dos palabras, quisiera imaginar que es más o menos claro, ¿no? Una palabra alude a la genética, información genética, genes, supongo que son las cosas que pueden asociar, relacionado a los microorganismos digamos, de los cuales nos ocupamos en la microbiología. No son los únicos, ya el martes que viene vamos a hablar de otros, pero bueno, gran parte de los microorganismos de interés provienen de lo que son el grupo de las bacterias. Entonces, básicamente, hoy vamos a tratar de entender un poco cómo es la organización a nivel estructural y a nivel funcional, ¿no? De las bacterias cuando hablamos de su genética, de su información, de su acervo genético. Entonces, una de las cosas primeras que tenemos que retomar, que es algo que ya lo conversamos y se los dimos también como tarea de repaso cuando, por ejemplo, comparábamos las células procariotas con las células eucariotas y comparábamos su estructura. Bueno, me imagino que todos están de acuerdo en que tanto un tipo de célula como la otra, todas contienen información genética, todas tienen alguna molécula en la cual está contenida la información genética de esa célula que corresponderá a esa especie. Lo importante para distinguir entre estos dos tipos celulares es que en las bacterias ese genoma, ¿sí? Ese conjunto de genes o esa información genética está contenida o representada en una molécula de ADN que además es una molécula circular. ¿Está bien? ¿Cómo es el genoma? ¿Cómo está representado el genoma o cómo es el genoma estructuralmente de una célula eucariota? Es lineal. Es lineal, perfecto, Manuel, perfecto. Muy bien, Marcelo ahí también aportó. Entonces, esa es una de las diferencias entre eucariotas y procariotas que acá nos sirve como para entender por qué estamos haciendo hincapié en que el genoma de las bacterias es circular. Bueno, porque no todas las células tienen un genoma circular, las eucariotas tienen genoma lineal. Esto es una característica de las bacterias y dentro de esa molécula de ADN circular, es decir, que está cerrada por sus extremos para formar círculos o enemas. Más adelante les voy a mostrar, obviamente, no es el mismo conjunto de genes que hay un día que estemos hablando, ¿no? O sea, ya vamos a ver en un Bacillus subtilis, porque si no serían de la misma especie, ¿no? En este punto ya más o menos tenemos claro que la identidad de una especie, una de las cosas que define la identidad de un conjunto, no un gen en particular, sino el conjunto que hacen a su genoma. El genoma es el conjunto de todos los genes que es característico de determinada especie. Bueno, entonces, a nivel estructural, las bacterias tienen un cromosoma, se le puede llamar, de hecho se le llama cromosoma bacteriano,
es circular y contiene, en ese cromosoma están toda la información genética, todos los genes que se corresponden con esa especie, con esa bacteria especie, con ese microorganismo. ¿Está bien? La siguiente. En esta diapo vemos un poquito más de organización estructural. Esto que ven ahí dice un mapa del cromosoma de Escherichia coli. Cuando hablamos mapa, decimos mapa de un cromosoma, podría ser perfectamente un mapa de un cromosoma humano también. Se le llama mapa a una representación gráfica del cromosoma, ¿sí?, del que se esté hablando, en el cual uno puede marcar, como ustedes ven acá, esta representación gráfica es un círculo, porque ya dijimos que en los cromosomas bacterianos son circulares, y además, si ustedes pueden ver, están marcados en diferentes zonas de ese círculo, están marcados con líneas y con letras, bueno, distintos componentes del cromosoma relevantes. En este mapa no están marcados todos los genes de la bacteria Escherichia coli, que son muchísimos, sino que simplemente están señalados en cada una de esas rayitas donde ustedes ven distintas letras, están señalados segmentos o partes o genes que pueden ser de interés, ¿sí?, a modo de ejemplo, pero no quiere decir que todo lo que está señalado ahí es lo único que está en el cromosoma bacteriano. Por ejemplo, una de las cosas que podemos ver señalados por ahí a la izquierda es los orígenes de replicación, ¿sí? No sé si lo ven ahí en la izquierda, es eso, ¿no? Porque yo lo veo un poquito chiquito, sí. Es el origen de replicación que está ahí en rosa, que dice ORI, ¿sí? ¿A qué le suena que es un origen de replicación? La palabra replicación sabemos, o deberíamos saber qué significa, ¿no? Es para donde empieza a cortarse la cadena, para hacer la copia. Exacto. El origen de replicación es la zona de esa molécula de ADN en la cual va a comenzar, por eso se llama origen, ahí comienza la duplicación de ese ADN, ¿sí?, a través de las enzimas específicas de la replicación, que son ADN polimerasas, helicasas, ¿sí? Es un conjunto de enzimas de replicación que trabajan, ¿sí? Pero la replicación no comienza en cualquier sitio, sino a partir de estos orígenes de replicación, y bueno, son una de las cosas que están marcadas en este cromosoma, en este mapa de ejemplo, ¿no? También hay otras cosas marcadas como por ejemplo, operones, ¿sí? Está señalado el operón lactosa, está señalado el operón triptofano, genes que adelante, pero más o menos para que ustedes entiendan, cuando uno les dice qué es un mapa del cromosoma, bueno, es eso, es graficar o representar gráficamente las cosas que uno conoce o que le interesan de un cromosoma. Bacterias contienen todas, pero además suelen tener otras moléculas adicionales. Cuando las moléculas adicionales la distinguimos del cromosoma en sí mismo porque contienen información para proteínas o funciones relevantes que no es imprescindible para la sino que simplemente son genes importantes. Vamos a ver acá abajo de tiempos esas moléculas adicionales al cromosoma se denominan plásmidos, normalmente son circulares. Acá abajo vemos un esquemita de un plásmido, y la característica relevante de los plásmidos que ustedes tienen que tener en cuenta es que llevan información, por ejemplo, para la síntesis de antibióticos, llevan información para muchas veces establecer infecciones en otras huéspedes, como pueden ser los genes de la virulencia que dicen ahí, genes de resistencia a antibióticos de otras bacterias,
y genes que tienen que ver con la conjugación, que es un proceso que lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Entonces, tenemos el cromosoma principal y moléculas adicionales que pueden o no pueden estar presentes, que se denominan plásmidos. ¿Sí? También son circulares, pero son de menor tamaño. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, entonces acá un poquito, obviamente de forma comparativa, para que ustedes vean, porque, bueno, con el advenimiento del estudio de los genomas de las distintas especies, por supuesto que hoy en día se conoce mucho del genoma, muchos completos de distintas especies, pero siempre hubo una tendencia a relacionar el tamaño del genoma de una especie con la complejidad de esa especie, ¿no? Siempre estuvo la ciencia tentada de decir aquellas especies que tienen el genoma más grande, ¿sí? Son especies más complejas que las especies que tienen genomas más pequeños, y bueno, cada vez se estudia más los genomas de diferentes especies. Por el momento no existe ninguna relación entre ellos. Por ejemplo, si ustedes ven el tamaño del genoma de un Bacillus subtilis, es de 4 millones de pares de bases, comparado con el genoma, por ejemplo, de otra bacteria que es el micoplasma, ¿no? Como tienen ahí. ¿Sí? Entonces, o de algunos parásitos como las riquecias o las clamidias, ¿sí? Que son parásitos eucariotas. Entonces, esto simplemente para mostrarles que hay una diversidad en tamaño, ¿sí? En tamaño de genoma, hay una diversidad muy grande, y entonces no se puede hacer una relación lineal entre que el genoma sea grande y el microorganismo sea más o menos complejo. ¿Está bien? Acá simplemente les hago una aclaración. Los genomas, los tamaños de los genomas se miden o se cuantifican, se expresan en pares de bases. ¿Sí? ¿Alguien me puede explicar por qué se utiliza esa unidad, digamos? Porque ahí puede medir el tamaño de la cadena de ADN. Son tantos ¿Pero cómo? ¿Por pares. qué significa pares de bases? Esa es mi pregunta. ¿Por qué se expresan pares de bases? Por las bases conjugadas. ¿Cómo sería? A ver, Milagros, ¿viste vos? ¿Cómo sería? A ver, ¿podés explayarte un poquito? O sea, por lo que sería la adenina, timina, citosina, o sea, por la base conjugada sería. ¿Entienden eso? ¿Tú entiendes por qué se miden pares de bases? ¿Por qué no? Digamos, todos sabemos que de punto dice pares de bases. Y no, ¿No? Pueden estar en pareja. A la ¿sí? Es de la reacción de las bases nitrogenadas que se pueden variar, ¿no? Que son la adenina, la timina y la citosina con la guanina. ¿Está bien? Entonces, cuando uno mide una molécula de ADN y, por ejemplo, lee una hebra, ¿no? ¿Qué sé yo? A, T, G, G, ¿sí? Ahí yo dije 4 nucleótidos. Yo sé que de la hebra complementaria voy a tener 4 más, ¿ok? ¿Me siguen? sí, profe. Eso, en realidad, eso sería un total de 8, pero sería medio engañoso decir que son 8. En realidad, el otro es complementario, ¿sí? Entonces, cuando uno dice pares de bases, es para decir que siempre que uno esté leyendo de 5' a 3' y cuente 1, 2, 3, 4 nucleótidos, por ejemplo, adenina, timina, citosina, guanina, ¿sí? Esos 4 sobre la misma cadena, es obvio que cada uno va a tener su par en la cadena de enfrente. ¿Bien? Entonces los pares se leen así, se leen de 5' a 3'.
¿Se entiende eso? Por eso digo pares de bases. Porque Sí, yo sé que siempre vienen de a pares. Si una hebra tiene una adenina, de la hebra complementaria voy a tener una timina, pero no la menciono la timina. No sé. ¿Sí? Entonces, eso es un par. La adenina y la timina enfrente es un par. Ahora sigo para el costado. Hay una G. La guanina con la citosina que va a tener enfrente es otro par. ¿Se entiende? ¿Por qué se sí, miden en profe. pares? Sí. Bueno, ok. Ay, profe, me hizo acordar a la regla que nos habían dado Aníbal Troilo y Carlos Gardel. Exacto. Porfa, gracias. Bueno, entonces, a nivel estructural, las características que acabamos de mencionar. Perfecto. Ahora, todos los genomas están compuestos, como dijimos recién, por esas bases nitrogenadas. Sabemos que las cadenas dobles de ADN, la relación entre esas dos cadenas es que una es complementaria a la otra por la regla de complementariedad que recién mencionamos, ¿sí? Esa regla es una regla mnemotécnica de complementariedad. La complementariedad en realidad está dada por interacciones químicas, ¿sí? O sea, es los nucleótidos, las bases nitrogenadas que son complementarios, en realidad son complementarios porque tienen mayor afinidad química. Después nosotros inventamos la regla mnemotécnica para recordarlo, ¿no? Pero ellos interactúan por afinidades químicas, ¿sí? Bueno, entonces, eso es a nivel estructural. Ahora, a nivel funcional, la importancia de las moléculas de ADN es que tienen codificado en su secuencia, ¿sí? Información para qué. Cuando decimos tienen información genética, que es lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿qué quiere decir que tienen información genética? ¿Información para qué? Para una determinada característica. Sí, pero eso ya te fuiste lejos. Antes, ¿información para qué? Para codificar una proteína. Para codificar una proteína, perfecto. Esa es la información que contiene cada uno de los genes. Los genes tienen información que codifican para biomoléculas que son proteínas. Y después esas proteínas, algunas por sí mismas, pero otras en conjunción con otras diferentes proteínas, me dan origen a una característica fenotípica. ¿Sí? Pero en principio un gen es una secuencia de nucleótidos, ¿sí? Que me va a indicar, no a nosotros, digamos, pero que le va a servir a la maquinaria de síntesis para fabricar una determinada proteína. Diferentes secuencias de nucleótidos me van a dar diferentes secuencias de proteínas que están hechas de aminoácidos. ¿Está bien? Y eso es, en definitiva, lo que se llama el dogma central de la biología molecular, que explica por qué esa molécula de ADN tiene información genética para constituir una determinada célula o un determinado microorganismo. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene la información para hacer las proteínas que le van a dar la estructura y la funcionalidad a una determinada célula, la célula que contiene ese genoma, por supuesto. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Bueno, Sí, me imagino que ya lo habrán visto, lo repasamos, pero me imagino que ya lo habrán visto y si no, como ya dijimos durante las primeras clases, repásenlo. Lo único que acá abre un pequeño paréntesis para aclararles que este dogma central de la biología molecular, que dice que los genes tienen información para hacer proteínas, en algunos casos después se fue viendo que hay algunos genes que tienen información para otro tipo de moléculas, como pueden ser los ARNs ribosomales o ARNs de transferencia, es decir, no todo termina en proteína, pero la mayor cantidad, ¿sí? Un alto porcentaje de los genes en realidad va a terminar en una proteína. Los otros son más bien una minoría, pero lo digo por si después alguno lee que ya el dogma central de la biología molecular ha sido modificado en varios aspectos y uno es ese, ¿no? O sea que hay información para otras cosas, pero en su mayoría son para proteínas, la información que hay, ¿ok? O sea que quedémonos con eso. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí en esta diapo lo que tienen son los tres procesos
más importantes que llevan a la transmisión de la información genética y a la expresión de la información genética. Y esos 3 procesos son la replicación, la transcripción y la traducción, ¿sí? Esos son procesos que no nos vamos a detener nosotros a ver ahora. Son procesos que ustedes tienen que repasar, ¿sí? Y tienen que poder distinguirlos rápidamente y, por supuesto, no confundir. La traducción es la traducción, la transcripción es otra cosa diferente, ¿sí? Necesitamos todos estos pasos para que el genoma se exprese, para obtener proteínas. ¿Está? Pero no son, no da lo mismo confundir o no confundir los nombres. ¿Está bien? Y fíjense que más de la biología está que ha sido establecido el dogma de la biología, que había enzimas que eran capaces de sintetizar ADN a partir de ARN, ¿no? Que eso era algo que originalmente se pensaba que no podía suceder. Sin embargo, años después se descubrió que había enzimas que eran capaces a partir del ARN fabricar ADN, hacer el proceso inverso a la transcripción. Por eso se llama transcripción inversa, ¿sí? Y esta es otra cosa en la cual se fue modificando el dogma central de la biología molecular, que al principio, cuando se planteó en los 70 por Crick, era como el esquemita de arriba, ¿no? O sea, no estaba la transcripción inversa y todo el genoma traducía a proteínas. ¿Está? Sí, profe, esa sería la enzima transcriptasa reversa, ¿no? Exacto, sí, exacto. De manera general se llaman así, transcriptasas inversas o reversas. Bueno, a ver la que viene. Bueno, entonces, de nuevo, acá tenemos un esquemita. Estas diapositivas que vienen ahora son una especie de repaso, así que les pido que ustedes las miren en mayor detalle, pero yo las voy a ir diciendo rápidamente, pero ustedes mírenlas en mayor detalle, sobre todo si no las recuerdan. Entonces, en esta diapo lo que está esquematizado, representado es el proceso de replicación, que ya dijimos que el proceso de replicación me permitía duplicar una molécula de ADN, es decir, a partir de una molécula original de ADN, o sea, yo tengo que tener una molécula, la molécula cero, digamos, la molécula base, a partir de esa molécula yo voy a poder hacer una idéntica, y eso se llama proceso de replicación. Hago una copia del cromosoma que ya tengo, en este caso, en este ejemplo, es un cromosoma circular, ahí les señala el origen de replicación, y lo que les está mostrando es que a partir de ese origen de replicación se va a empezar a copiar esa molécula hasta que al final yo voy a obtener 2 moléculas iguales, ¿sí? En algunos casos ustedes van a ver que se señala como la molécula madre y la molécula hija. En definitiva, esas 2 moléculas van a ser equivalentes porque una va a ser la copia de otra. ¿Y para qué una célula va a querer replicar su genoma? O sea, este es un proceso que, si lo queremos poner en contexto, ¿este proceso para qué sirve? Para hacer una edición celular. Claro, para hacer una edición celular. Exacto. Nosotros sabemos que las células se multiplican, las células o se dividen, justamente para generar nuevas células, y una característica importante de la división celular es que las células hijas, digamos, por llamarlas de alguna forma, conserven todas las características de la célula madre, ¿sí? Y que contengan todas las estructuras que la célula madre, porque si no, a medida que pasan las replicaciones o las divisiones celulares, iría perdiendo identidad. Supongamos que esto es una bacteria, ¿no? Entonces, si una bacteria antes de dividirse no duplica su genoma, entonces, bueno, luego de varias divisiones se va a quedar sin nada, ¿no es cierto? Entonces, quedándose sin nada, no tiene forma de cumplir sus procesos biológicos.
¿Está bien? Una Entonces, es muy mutación importante sería. que antes de cada división celular exista este paso de replicación, para que después a cada célula hija le va a ir uno de los cromosomas y entonces se va a conservar la información en las distintas generaciones de bacterias en este caso. ¿Alguien decía algo y no sé si lo tapé? No, si no sería una mutación ahí, en caso que va cambiando, modificando, Bueno, si no eso queda está igual. más adelante en la clase, pero también lo podemos mencionar ahora para no perdernos este momento. En este proceso, si bien es un proceso muy, muy fiel, es decir, que se copia una molécula de la molécula original, las enzimas no son perfectas y cometen errores, se sabe que cometen errores, y eso lo que hace es que al cabo de la replicación, en realidad, las moléculas resultantes de esa replicación no van a ser 100% idénticas, van a tener una identidad muy alta, pero no 100% idéntica. Y esos puntos en los cuales no sean idénticas se pueden llamar mutaciones. ¿Sí? ¿Se Sí, pues. entiende? Y esas mutaciones pueden ser mutaciones que no tengan ninguna consecuencia relevante para las células nuevas, para las células hijas, o puede ser que tengan consecuencias relevantes tanto positivas como negativas. Y las mutaciones después vamos a ver que son una de las fuentes de la evolución, ¿no? O sea, son cambios espontáneos en los organismos que pueden ser relevantes para la evolución de esos organismos. ¿Está bien? Pasemos a la que viene. Bueno, después acá, brevemente, tenemos el proceso de transcripción, de nuevo, el proceso de transcripción, que es la síntesis o la síntesis del ARN a partir del ADN, ¿no? Dijimos que la información genética está en el cromosoma que es de ADN, pero para que esa información genética se exprese y llegue a proteína, primero se tiene que transformar esa información en una molécula de RNA, ¿sí? Y ese es el proceso de transcripción. Para poder fabricar las moléculas de RNA, a diferencia de lo que es la replicación, que cuando se replica todo el cromosoma, hay un origen de replicación, y a partir de ese origen de replicación se replica toda la molécula, en realidad lo que pasa con la transcripción es que es un proceso mucho más, no diría la palabra específico, sino que es un proceso que está más regulado a nivel de cada gen. Entonces, el hecho de que un gen se exprese no quiere decir que se va a expresar el gen de al lado o el gen, no sé, que está 100 pares de bases más adelante, ¿sí? La transcripción es un proceso más regulado, ¿sí? No es como la replicación que replico toda la molécula, listo, todo. Acá no, acá puedo estar transcribiendo el gen A y puedo no estar transcribiendo el gen H. ¿Ok? Bueno, Como para una proteína específica, por ejemplo, exacto, lactina, no sé. exacto. Vamos a la siguiente. Bien. Ahora, como recién les decía, la transcripción es el proceso de generar un ARN, en particular un ARN mensajero, a partir de un gen, o yo les dije un conjunto de genes. ¿Por qué hice esa aclaración? Bueno, porque es común en los procariotas que los genes estén agrupados u organizados en lo que se llama operón. O sea, el operón, como dice ahí, es una unidad transcripcional. Quiere decir que es un conjunto de genes que son transcriptos de forma conjunta, ¿sí? No quiere decir que toda la información genética en los procariotas es a través de operones, pero los operones son bastante frecuentes. También hay genes que están solitos, que no están agrupados como los que están en los operones, ¿no? Tenemos de las dos posibilidades, los que están agrupados en operones y los que están solitos. La diferencia es que los operones, como agrupan varios genes, también el mensajero que resulta de esa transcripción es un mensajero
con información para varias proteínas y se llama ARN mensajero policistrónico. ¿Sí? A ver, detengámonos un minuto en esto. Si ustedes ven, Andrés, ¿puedes ir al anterior un segundito? Que voy antes de llegar acá. Fíjense, veamos la primera línea, ¿no? Donde tenemos la doble cadena y tenemos este factor sigma y la ARN polimerasa que están pegados en el primer esquema, en la primera rayita verde, digamos. Ahí tenemos una parte del cromosoma, ¿sí? Y está señalado. A la derecha del RNA polimerasa y del factor sigma, a la derecha está el gen. Supongamos el gen A. Y a la izquierda está señalada la región promotora. Justamente, como yo les decía recién, que la transcripción no es como la replicación, que arranca por un origen de replicación y después se replica todo el genoma. La transcripción se puede dar o se da de genes individuales. ¿Cómo se logra que se dé de genes individuales? Bueno, porque los genes tienen una secuencia río arriba, ¿sí? Una secuencia que viene primero, antes del gen, que se llama secuencia promotora. Y esa secuencia promotora es una secuencia de la cual no va a transcribirse ningún ARN. Simplemente es una secuencia por la cual la RNA polimerasa y los factores de transcripción, como el factor sigma, sienten mucha afinidad química. Y entonces es una secuencia que atrae a las enzimas responsables de la transcripción. Como hay afinidad química, entonces las enzimas se sienten atraídas químicamente por esa región, se pegan a esa región y entonces empiezan a trabajar, empiezan a producir el ARN a partir de esa región. Para que tengamos en cuenta que en la organización genómica, ¿sí? Por un lado, los genes y promotor de cada gen, ¿sí? Si hay un gen cuya región promotora por alguna razón no funciona, lo probable es que ese gen no se pueda expresar nunca, ¿sí? Porque el gen, digamos, pelado, permítame decirlo así, el gen solito no tiene una zona atractiva para que la enzima de la transcripción se pegue. Esa zona atractiva es la región promotora. Por eso esa región promotora tiene que estar siempre delante de los genes. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ahora empezamos a complejizar un poco esta noción de que los genes no están solos, sino que los genes están siempre asociados a regiones promotoras. Ahora sí, vamos a la siguiente. Ahora volvamos entonces ahora al operón. Dijimos que en el operón tenemos un conjunto de genes que se expresan de forma grupal o de forma simultánea o conjunta, ¿sí? Entonces, en este esquema vemos la misma organización. Tenemos un promotor, igual que antes, pero ahora, al lado del promotor, en vez de tener un solo gen, en el caso de que estemos hablando de un operón, vamos a tener varios genes. Y todos esos genes que ahí están marcados como genes estructurales, todos esos genes son regulados o van a ser regulados o van a depender del mismo promotor que está ahí en verde. ¿Sí? Por lo tanto, para que esos genes se expresen, para que esos genes sean traducidos a ARN mensajero, ¿sí? Van a responder a que ese promotor pueda ser alcanzado o reconocido por la ARN polimerasa y las enzimas responsables de la transcripción, ¿sí? Entonces, si eso sucede, si las enzimas se pegan, luego va a
como estamos hablando de Perón, ese ARN mensajero va a ser un ARN policistrónico porque va a tener en una sola molécula, es decir, no está cortado el ARN, sino que es el mismo ARN, pero que en realidad va a tener información, en este ejemplo, para 3 proteínas diferentes, ¿sí? Lo que se van a cortar van a ser las proteínas, pero el ARN va a ser siempre único, por eso se llama policistrónico. Para uno de los genes estructurales. ¿Está bien? Profe. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea o de qué forma nosotros entendemos que existan los operones? ¿No? Porque como siempre decimos, los procariotas ni se enteran ni se preguntan por qué algunos genes están en forma de operón y por qué tienen otros genes en forma de no operón, sino en forma tradicional. Ellos están ahí, los procariotas, y ni se enteran de todo esto. Pero nosotros, que los podemos estudiar, nos preguntamos por qué existe esta organización, estos dos tipos de organizaciones, la que es en operones y la que es sencilla, digamos, o tradicional. ¿Ok? Y la forma en que nosotros entendemos eso es estudiando los operones y viendo que normalmente en los operones, los genes que están agrupados en los operones son genes que van a ser, que van a tener información para proteínas cuya función está relacionada. Entonces, si por ejemplo, en este operón, yo tengo el gen A, B y C, y esos genes me van a dar la proteína A, B y C. Y esas proteínas van a ser necesarias en un camino metabólico donde siempre que yo necesite B, voy a necesitar A y voy a necesitar C, ¿sí? Siempre que necesite una, voy a necesitar en realidad las 3. Entonces, que esos genes estén bajo el mismo promotor, se dice que es como una optimización de la información genética. ¿Para qué tener 3 genes con 3 promotores diferentes si en realidad cuando necesito uno necesito los 3? Entonces se optimiza la información genética y queda bajo un mismo promotor. ¿Está bien? Entonces esa es la forma en la que uno puede entender por qué este sistema de organización de genoma, terminando a nivel general, la transcripción del mismo gen se puede dar muchas veces del mismo gen. Lo que cuando se transcriben todos. ¿Sí? En lo que es el fenómeno justamente que muestra, esto es una microfotografía electrónica real, situación real, es las ARN polimerasas transcribiendo cada uno de esos puntitos, un conjunto de transcripción, de proteínas de transcripción, ¿sí? Fíjense que están todas pegadas en la zona, de cada uno de ellos va a salir un mensaje. Por lo tanto, cuando hay un gen, se fabrica un solo mensajero. De ese gen, siempre que el promotor esté accesible, van a fabricar un montón de mensajeros que van a ser todos iguales, pero se van a fabricar un montón y de cada uno de ellos también se pueden fabricar muchas proteínas. ¿Está bien? Bueno, a ver la siguiente. Bueno, esto es lo que yo les decía anteriormente, que en eucariotas después se vio que hay algunos. Proteína
versus por lo tanto vamos a tener un ARN policistrónico y varias proteínas. ¿Sí? Estructuralmente. Al siguiente. Bueno, acá un poco lo que decíamos recién, lo mismo que pasa para la transcripción, que es que el gen esté accesible para el complejo de transcripción, se va a transcribir un montón de veces, ¿sí? Dando siempre el mismo ARN mensajero, por supuesto, ¿no? El ARN mensajero va a ser siempre el mismo, pero va a haber varias copias, varias unidades, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con la traducción. Una vez que hay un mensajero en la célula, sea un mensajero policistrónico o un mensajero monocistrónico, no importa. Una vez que se fabricó un mensajero dentro de una célula, de inicio y muchas proteínas iguales se van a estar fabricando a partir de ese mismo ARN mensajero. ¿Sí? O sea que en la traducción yo también voy a obtener, por ejemplo, supongamos que tenemos el gen H. De ese gen H, como el promotor estaba accesible y la ARN polimerasa se pegó muy bien, de ese gen H se fabricaron 10 ARN mensajeros H. Y ahora de cada uno de esos ARN mensajeros, de cada uno de ellos, de esos 10 ARN mensajeros H, cada uno de ellos, siempre se van a pegar los ribosomas. Ahí el esquemita que ustedes ven ahí es como los ribosomas en trencito, ¿sí? Es decir, se pega el primer ribosoma, empieza a avanzar y a fabricar la cadena polipeptídica, que es ese rulito en violeta, digamos, y empieza a caminar de izquierda a derecha, y cuando se hizo un lugarcito, otro ribosoma, el otro ribosoma, otra proteína H igual a la que estaba aplicando el ribosoma de adelante, ¿sí? Y así, de un ARN mensajero H, se pueden fabricar 20 proteínas H. Estoy poniendo números, ejemplos, ¿no? Pero lo que quiero decir cuando explica, entonces pareciera que de todo hay uno. No, hay varios. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Creo que con eso estamos. Por favor, repasen la traducción, ¿no? Ahí habla de los pasos de iniciación, elongación y terminación. No vamos a detenernos en eso porque hay cosas nuevas que ustedes tienen que aprender, así que esto lo repasan. La siguiente, Andrés, por favor. Bueno, justamente como les digo que hay pasos dentro de la traducción, también para recordarles que una molécula clave de la traducción es el ARN de transferencia. ¿Alguien me dice por qué el ARN de transferencia es clave en la traducción? En el proceso de fabricación de proteínas, de síntesis de proteínas. Porque es el que selecciona los aminoácidos según los codones que lee. Bien, el ARN... ¿quién habló? Que no vi, no llegué a ver. Yo, Juan. Ah, hola, Juan. Bueno, el ARN, no es que el ARN seleccione los aminoácidos, sino que hay distintos ARNs, ARN de transferencia, ¿no? Hablamos. Hay distintos ARN de transferencia y cada ARN de transferencia va a estar teniendo asociado un aminoácido diferente. ¿Sí? Transporta los aminoácidos, ¿no? ¿Cómo? Transporta los aminoácidos. Sí. Los ARN de transferencia transportan aminoácidos, podemos decirlo de esa forma, están asociados, como ustedes ven en el dibujo de la izquierda, ese es un ARN de transferencia, que en uno de los extremos, en el extremo 3', en este caso, tiene la fenilalanina, que es un aminoácido. Entonces, hay distintos ARN de transferencia, cada uno de ellos va a tener un aminoácido diferente, ¿sí? O puede tener un aminoácido diferente, ¿ok?
Entonces, los RNA de transferencia justamente van a permitir, van a poder hacer descifrar ese mensaje que hay en el ARN mensajero para traducirlo a idioma de aminoácidos, porque si nosotros tenemos un ARN mensajero que está hecho de nucleótidos y después mágicamente vamos a obtener una cadena de aminoácidos, que es lo que es una proteína es una cadena de aminoácidos, ¿cómo hacemos para pasar de un ARN de nucleótidos, de un idioma de nucleótidos, a un idioma de aminoácidos? Bueno, ¿cómo se hace eso? Porque existen moléculas, como los ARN de transferencia, que son moléculas ya de por sí mixtas. Los ARN de transferencia son moléculas que parte de su estructura es ARN y parte es aminoácido. Entonces, por complementariedad de los codones, los ARN de transferencia la secuencia de nucleótidos que está en el ARN, en el ARN mensajero. ¿Está bien? Entonces es muy importante entender la estructura de los ARN de transferencia. ¿Sí? Bueno, eso también repásenlo. Para mí, o sea, todo lo que es la expresión de la información genética es un tema que me encanta y me fascina, pero como ya les digo, no es algo que ustedes tienen que repasar, ya lo vieron, pues si no, no podemos avanzar a los temas nuevos. Si tienen dudas, lo podemos ver en la clase, por supuesto. ¿Está bien? Sigamos. Y este es un esquema, que es lo que se llama el código genético, ¿sí? Este esquema lo que nos dice es quiénes de esos ARN de transferencia van a llevar cuáles aminoácidos. En esa estructura que vimos de diferencia, por ejemplo, si nosotros vemos ahí, el codón que este ARN de transferencia reconoce es el UUC. Si el mensajero tiene la UUC, entonces el ARN de transferencia, ¿qué tiene? ¿Qué secuencia tiene ahí en el anticodón? Fíjense, el ARN mensajero tiene el UUC, que es lo que llamamos codón, porque se leen de a 3. Y el ARN de transferencia, ¿qué va a tener? AAG, el complementario, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a la tabla. La tabla lo que nos ayuda a descifrar es decir, bueno, si en el mensajero hay un codón que dice UUC, déjenme que lo busco, UUC, fíjense al lado que dice de UUC. Fenilalanina, que es el aminoácido que tenía ese ARN de transferencia que estábamos viendo recién. A la diapositiva anterior, el anticodón dice AAMG. ¿Por qué sería No, AMG? porque ¿Qué sería eso? hay algunos nucleótidos que pueden variar, que sobre todo en el último nucleótido del codón puede ser variable. ¿Está bien? Fíjate, ahora vamos a ver la tabla, a ver. Es para cerrar la cadena, ¿no? ¿Qué cosa para cerrar la cadena? No. Que cambia o puede ser distinto. No, para cerrar la cadena tiene que ser un codón de stop, que no tiene, justamente que no tiene ningún aminoácido. Ah, claro. Fíjate, volvamos al U. Si ves el codón UUU, en la tabla, perdón Andrés, en la tabla, si ves el codón UUU, lleva una fenilalanina. Y el codón UUC, o sea, el ARN de transferencia que reconoce el codón UUC, lleva una fenilalanina. El ARN de transferencia que reconoce el codón UUU también lleva el mismo aminoácido. O sea que hay codones similares, ¿sí?, que llevan los mismos aminoácidos o que codifican para los mismos aminoácidos y por eso es que se llama código genético degenerado, porque no es que hay un codón para un aminoácido, sino que hay varios codones que se traducen con el mismo aminoácido, ¿sí? Es redundante en realidad, eso es lo que quiere decir, ¿sí? Y normalmente esa MG podría ser, o sea, como había una en la ARN había una citosina, podría haber una claro, de lo mismo. sí.
el código con la tercera fase. O sea, pero la tercera suele ser la que la especificidad no es tan relevante y puede cambiar el aminoácido, puede ser el mismo aminoácido con eso, ¿ok? Entonces, de nuevo, de acá, esto es una tabla que nos muestra cómo es la traducción, y esta tabla simplemente es una herramienta que nos permite a nosotros, si yo tuviese la secuencia de un ARN mensajero, tengo la secuencia 5', 3', la voy a mirar de a 3 nucleótidos y puedo deducir cuál que va a ser la proteína que provenga de ese mensajero. Para eso nos sirve la tabla. ¿Ok? ¿Se entiende? La tabla no es algo para memorizar, ¿no? Es una herramienta, no es que ustedes tengan que saberla. La siguiente. Ahí va. Bueno, entonces, teniendo en mente cómo es el dogma de la biología molecular, es decir, cuáles son los pasos que me llevan a la expresión de la información genética, es decir, a entender para qué son las secuencias del ADN, en qué se van a transformar, dijimos, en proteínas, ¿no? Entonces, una vez entendiendo cuáles son los pasos necesarios para ir de un gen de nucleótidos de ADN a una proteína en idioma de aminoácidos, una vez que entendemos eso, podemos o tenemos que imaginarnos que entonces la regulación de la expresión de la información genética puede estar dada a nivel de cualquiera de esos pasos. Si yo quiero, ¿qué quiere decir regular la expresión genética? Quiere decir, bueno, que tengo la posibilidad o existe la posibilidad de que algo se exprese o no se exprese, que se exprese más o que se exprese poco. Eso es regularla, ¿sí? Los genes, en los cromosomas de todos los seres vivos, hay un montón de genes, y todos los genes no se expresan por igual, ni se expresan en el mismo momento, ni se expresan en las mismas cantidades, digamos, y eso no es tampoco al azar, eso es porque hay una regulación, ¿sí? Muy específica para cada uno de los genes que existen en cualquier cromosoma de cualquier organismo. ¿Y entonces cómo son esos mecanismos de regulación? Esta diapositiva es una diapositiva muy general, muy teórica, ¿sí? Pero es para que ustedes tengan una idea. Fíjense, en el primer ejemplo tenemos lo que les acabo de decir. El gen A se transcribe, me da un mensajero A. El mensajero A se traduce, me da la enzima A, que es este porotito que hay ahí, no sé, eso que está con forma ahí de riñoncito, ¿está bien? La enzima A, como es una enzima, tiene la capacidad de, a partir de un sustrato amarillo, modificarlo y producir un triangulito celeste. Esto es un esquema, ¿sí? Es para entenderlo, para entender el concepto. ¿Entienden esto? Entonces, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que dice acá es que si la expresión del gen A no está regulada en ningún punto, entonces se dice que es un gen de expresión constitutiva. Constitutiva quiere decir, ¿qué entienden por constitutivo? Es específico para la molécula que lo necesita, sí o sí. Constitutivo quiere decir siempre. Un gen de expresión constitutiva quiere decir que es un gen que siempre se va a expresar, siempre se va a expresar. Normalmente los genes que son vitales para la célula se expresan constitutivamente. La célula no se puede dar el lujo de no tener ese gen expresándose, ¿sí? Supongamos un transportador de la cadena de electrones. ¿La célula puede vivir sin ATP, sin respirar?
No. No. Entonces, eso va a ser un gen constitutivo. No importa qué pase, ese gen se expresa siempre. ¿Ok? En este ejemplo hay una enzima, ¿no? Pero es porque es un ejemplo, es una enzima. No todas las proteínas son enzimas, eso ya lo sabemos, ¿no? Hay proteínas que son proteínas transportadoras, hay proteínas que son estructurales, hay proteínas que son enzimas. ¿Sí? Las funciones de las proteínas son diversas y no todos son enzimáticas. Justo dije una proteína transportadora de electrones. ¿Está bien? Para dar un ejemplo de constitutivo. Constitutivo es siempre, siempre se expresa. Bien, vayamos al ejemplo de la enzima B. En el caso de la enzima B, de nuevo, tenemos el gen B, que me da un mensajero B y me da la enzima B. ¿Sí? Por ejemplo, la enzima B, acá es lo que plantea esta diapo, se expresa de manera constitutiva. Pero hay una posibilidad, en la célula hay una posibilidad de regular la actividad de la enzima. O sea, siempre va a haber un mensajero y enzima va a haber siempre. Pero se puede regular la actividad de la enzima. Es decir, a pesar de que la enzima esté ahí, en la célula, hay una forma de inhibir su actividad. Eso es una regulación a nivel proteico, ¿sí? A nivel enzima, proteína. Puedo regular la actividad o la función de esa proteína que ya está sintetizada, ¿sí? Su expresión es constitutiva, pero la función puedo regular. Vamos al caso C. En el caso C, tenemos el gen C, que se expresa, me da un mensajero C, pero ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está la cruz? Cuando se va a traducir ese RNA. ¿Qué paso no va a estar traduciendo? ¿Qué paso no va a estar sucediendo en este ejemplo de C? La síntesis de proteínas. Claro, o sea, está, por alguna forma está regulado a nivel de la traducción. La traducción se puede regular, es decir, el mensajero va a estar siempre, pero la célula tiene una forma de decir, aunque esté el mensajero, esto no. Que no haya atracción química para la traducción, o sea que no se una a nadie para que haga la traducción. ¿Y eso cómo sería? Más específicamente, ¿te acordás? ¿El promotor? O el codón, ¿no? No era Por ahí. ¿Qué pasaba en la traducción? ¿Se acuerdan cómo iniciaba la traducción? con un No, promotor. con un promotor no, por eso el Una promotor. secuencia que a leer de codones. Claro. Hay un codón que Ah. es el codón, se llama codón de inicio. Entonces, hay varias formas, ¿no? Lo esperable es que ustedes pudiesen lo que saben de la traducción. Si por alguna razón se bloquea el codón de inicio de ese ARN mensajero, el ARN mensajero va a estar ahí. Pero si se bloquea, si la célula tiene forma de bloquear, de ocultar o de como sea ese codón de inicio, nunca se va a poder traducir. Va a quedar ahí, pero no se va a traducir. Entonces es una forma de regular la traducción. Si ese codón de inicio de repente está accesible, se va a traducir. Si no está accesible, no se va a traducir. ¿Sí? ¿Está bien? Y eso sería, o sea, una vez que lo inhibe, queda o puede llegar a pasar de que vuelva. No, puede ser reversible, justamente puede ser reversible, sí. Eso Ah, depende, ahí hay que mirar ejemplos específicos, ¿no? No vamos a ver ejemplos específicos de todo. Acá la idea es que ustedes, sabiendo cuáles son los pasos importantes, con ese conocimiento puedan entender cómo se pueden regular esos pasos, ¿sí? Pero va a depender, hay muy específicos para saber, pero puede ser una regulación reversible.
Claro. que en algún momento se libere el RNA y entonces la se da. Ok. Bueno, y en el caso, tenemos un caso donde tenemos el gen, pero no hay mensajero. Por lo tanto, la regulación, ¿de qué paso está de acá? Ahí no hay Ya transcripción. se dice entonces que es una regulación a nivel de la transcripción. Y lo mismo que les pregunté antes, ¿cómo se imaginan que uno puede regular que no haya transcripción? Que no haya mensajero aún cuando el gen está ahí. ¿Cómo puedo hacer que no haya mensajero de D? Que el promotor esté bloqueado. Exacto. En este caso, sí, ahí es, por eso digo que es tan importante que ustedes sepan las definiciones de las cosas. En el caso de la traducción es el codón de inicio. En el caso de la transcripción es el promotor. ¿Sí? Si el promotor no está, vamos que hay un entonces, por más que yo tenga el gen, es imprescindible para que el complejo de transcripción se pegue un mensaje. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Eso es lo que en términos generales llamamos mecanismos de regulación de la expresión génica. Sí, Bueno, siguiente. Bueno, entonces, ahora que entendimos esto, veamos en qué, digamos, cómo podemos unir el hecho de la organización estructural del promotor con la regulación de la expresión génica, porque en realidad el operón es un ejemplo donde convergen esas dos cosas, ¿no? La organización estructural en grupos, de los genes en grupos que hay en los operones, la posibilidad de poder regularlos. ¿Está bien? Entonces, miremos acá. Acá tenemos el ejemplo del operón lactosa. Nosotros en el campus le dejamos videos. Hay un video que está en español y otro video en inglés, pero mírenlo. Para poder entenderlo, terminar de entenderlo mejor, ¿no? Pero entonces, en el operón lactosa tenemos 3 genes estructurales, que acá están denominados como Z y lactosa. ¿Okay? De esos genes, cuando se van a dar un ARN policistrónico, porque eso ya lo dije, porque es una característica del operón, ¿sí? Y ese ARN policistrónico luego me va a dar origen a 3 proteínas. Cuando se traduzca el ARN policistrónico voy a tener 3 proteínas, la beta-galactosidasa, la permeasa y la transcetilasa, ¿sí? Fuente de carbono y de energía, ¿sí? Entonces, estas son, la beta-galactosidasa es una enzima que corta la lactosa, que es un disacárido, la permeasa permite más de ingreso de lactosa a la célula, y la transacetilasa, no me acuerdo ahora específicamente qué hace, pero también creo que tiene que ver con uno de los pasos ya de la ruptura de la lactosa. ¿Ok? La cuestión es que son 3 proteínas que van a ser necesarias para poder utilizar la lactosa, para que la célula pueda utilizar la lactosa que está disponible. ¿Sí? Por eso se llama operón lactosa en realidad, no porque sirve para fabricar lactosa, sirve para utilizar la lactosa que está en el medio. ¿Sí? Para poder utilizar la lactosa necesito estas 3 enzimas. Si no tengo esas enzimas, la lactosa está ahí dando vueltas y la célula no puede hacer uso de la lactosa. ¿Sí? No la puede metabolizar, necesita estas 3 enzimas. Entonces, como yo les decía antes, en este caso del operón están las 3 enzimas reguladas por el mismo promotor. Porque cuando yo tenga la lactosa, las voy a necesitar a las 3 enzimas. No voy a tener ninguna situación en la cual necesite la beta-galactosidasa, pero no la permeasa. O necesite la transacetilasa y no necesite la beta-galactosidasa.
Si necesito una, necesito las tres. Entonces están bajo esta estructura de operón. Bien, ¿cómo funciona el operón? Entonces, ya vimos los tres genes, la Z, la I, la A, y fíjense que en amarillo, ¿sí? En ese esquema en amarillo, está lo que se llama zona reguladora. ¿Sí? En amarillo es una zona reguladora. Y al lado de la zona reguladora, en celestito más claro, podemos decir que está el promotor del operón. ¿Sí? Recuerden que dijimos que necesitamos sí o sí un promotor. La única diferencia en el operón es que el mismo promotor sirve para los tres genes, pero necesitamos un promotor. ¿Está bien? Ese promotor va a servir para que el ARN polimerasa se pegue y fabrique el ARN policistrónico. ¿Está bien? Ahora, la polimerasa se pega en ese promotor, pero fíjense que para poder llegar al primer gen, que es el LAC-Z, primero tiene que pasar por la zona reguladora, que es la amarilla. ¿Sí? Bien. La zona amarilla por algo se llama reguladora. ¿Por qué? Porque es una zona de regulación debido a que a esa zona amarilla se pega la proteína roja represora. ¿Sí? ¿Ven que tiene la proteína roja represora? Tiene esa formita que justo encaja, bueno, está esquematizado a propósito porque encaja en la zona amarilla. ¿Sí? Entonces, si la proteína represora se pega a la zona reguladora amarilla, por más que la ARN polimerasa, la proteína represora es una proteína, tiene un volumen, ¿no? Entonces está estancada ahí. La ARN polimerasa está adelante, pero no puede llegar al primer gen estructural, porque la proteína represora está pegada. No puede. O sea que siempre que esté la proteína represora pegada, el operón ¿va a ser transcripto? ¿Va a ser, digamos, va a estar activo el operón? No, ahí no. No. Simplemente porque es una cuestión de paso. La ARN polimerasa no es que el promotor no está accesible. Por eso, ¿no? Cada vez que uno se mete más en detalle empiezan a aparecer cosas nuevas. Antes dijimos que se podía regular si yo tapo el promotor, pero en este caso el promotor está destapado. Lo que pasa es que en el medio tengo una proteína que está empacada ahí y no se va. Por lo tanto, la ARN polimerasa no puede avanzar para leer el gen Z, el I y el A. ¿Está bien? ¿Qué necesito para que la ARN polimerasa pueda hacer ese trabajo? ¿Qué necesito? Hay una proteína que se asocia. Está bien, no importa cómo, pero digamos, si entendimos esto, ¿qué necesito para que la ARN polimerasa fabrique el ARN policistrónico? ¿Qué voy a necesitar? Que no esté Que abierta. Claro, que la zona reguladora, la zona amarilla reguladora, esté libre. ¿Está bien? Sí. ¿Hasta ahí vamos? Ahora vamos a ver cómo la libero, pero lo que yo quiero que entiendan es que entonces yo necesito, para que el ARN polimerasa pase, necesito sacarle a la proteína represora. Eso es lo que yo necesito. ¿Cómo hago para que la proteína represora se vaya? Bueno, para que la proteína represora se vaya, necesito la lactosa. Cuando hay lactosa, en el medio en el cual está esta célula que tiene este operón, la lactosa ingresa a la célula, se pega a la proteína represora y la proteína represora, al tener la lactosa pegada, cambia su forma. Esto pasa mucho con las proteínas, que van cambiando sus formas cuando se asocian a otras cosas. Entonces, la proteína represora, cuando la lactosa se le pega, su estructura cambia un poco, de manera tal que pierde la afinidad por la zona reguladora y se despega. ¿Ok? Y ahora que se despega, ¿qué pasa?
Y ahí empieza la transcripción. Entonces, ahora la RNA polimerasa va a fabricar el RNA policistrónico y a partir del RNA policistrónico se van a fabricar las 3 proteínas que son las proteínas que se van a encargar de ayudar a la célula a utilizar a la lactosa. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en este caso, el operón, la misma lactosa es la que es necesaria para que el tejido la célula que hay en el medio. Bueno, simplemente porque la lactosa se pega al represor y saca de la zona reguladora y activa el operón. Pero no hay lactosa en el medio. Yo necesito gastar energía, perdonen yo, esta es la costumbre que uno dice yo. La célula necesita, sin no tienen a metabolizar, Y no, no tiene sentido. O sea, el operón es cuando necesito las proteínas. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque normalmente este operón está regulado negativamente, es decir, está apagado. Solamente el operón se activa o se enciende o se induce en presencia de la lactosa, que es cuando lo necesito. ¿Está sí, bien? profe. Sí, sí. Bueno, acá me falta un detalle, pero si no todo junto es un embrollo. Me falta un detalle, y es que, ¿cuál es el detalle? A ver. ¿Hay algo que les queda boyando? ¿Alguna pregunta? ¿De dónde sale la proteína represora? ¿No? Porque acá tenemos la mala de la película es la proteína represora. ¿Y de dónde sale la represora? Bueno, la proteína represora es una proteína de expresión constitutiva. Y es una proteína que tiene su propio promotor, no forma parte del operón, no está bajo la estructura del operón. Porque si no sería imposible. Si yo necesito la proteína represora para que el operón se encienda y esa proteína está dentro del operón, no se puede regular así. Entonces, la proteína represora, que ahí está esquematizada adelante de lo que es el operón, ¿sí? La proteína represora tiene una secuencia, que ahí es la LAC-I, está esquematizada como la LAC-I, es esa secuencia que a su vez tiene su propio promotor. Y eso se expresa constitutivamente. ¿Está bien? O sea que la célula siempre va a producir el mensajero de la proteína represora y va a producir la proteína represora en sí misma. ¿Sí? Y es por eso que el operón lactosa siempre está reprimido, salvo que haya lactosa. Pero porque la proteína represora está afuera del operón y está regulada de otra forma. En realidad no está, es de presión constitutiva. ¿Sí? Si ahora nos ponemos desde el punto de vista de la proteína represora. Si nos ponemos desde el punto de vista de la proteína represora, ¿qué tipo de regulación tiene la proteína represora? Con la diapo que habíamos visto antes. ¿Qué ejemplo sería de la diapo que vimos antes? El B sería, ¿no? A ver, ¿cuál No. era el B, Andrés? ¿No es el D? A ver, El B, profe. ¿cuál es? ¿Por qué? A ver, dígame por qué cada una. Porque lo regula una enzima. El D porque no hay transcripción. A ver, volvamos a la del operón. A ver, ¿hay transcripción?
de la proteína represora? ¿Qué entienden ustedes ahí? ¿Hay transcripción de la... La proteína represora es la roja. A la proteína roja sí, porque... Bueno, de se eso estamos sintetizó. hablando. Estamos hablando de la proteína. Yo le digo ahora, miremos la proteína represora. Olvidémonos por un momento del operón y miremos la proteína represora. ¿Cómo está regulada la proteína represora? Yo les dije, es de presión constitutiva. Eso ya se los dije. Pero ¿en qué categoría de las que vimos anteriormente podría caer esto? ¿La ves? ¿Por qué? Porque No lo tiene la capacidad de inhibir. O sea, decide, no sé cómo se dirá, pero me sale decide. O sea, en ese momento puede decidir si inhibirla o no, porque siempre es constitutiva. La proteína represora no decide, pero sí es el caso B. La proteína represora tampoco es una enzima. Recuerden que esto es un ejemplo donde está puesto una enzima, pero podía ser una proteína con otra función, ¿no? Entonces, la enzima B, en este caso, es nuestra proteína represora. Es el caso del B, ¿por qué? Porque es un gen que se expresa constitutivamente y la célula lo que hace es regular la actividad de la proteína represora. Así como en este esquema estaba regulada la actividad de la enzima B, sin dejar de fabricar la enzima B, se puede regular su función. Y en este caso es lo mismo, sin dejar de fabricar nunca la proteína represora, se regula su función mediante ¿quién? ¿Quién regula la función de la proteína represora? La lactosa. La lactosa. ¿Ok? La lactosa. Entonces, en este esquema tenemos un ejemplo de regulación de la transcripción negativa a través, el ejemplo es por el operón lactosa, pero de regalo, ¿sí? Por el mismo precio, tenemos un ejemplo de regulación a nivel actividad proteica dado por la proteína represora y su relación con la lactosa. A veces genera un producto, a veces no. A veces se inhibe y a veces no. Claro, esto no es una enzima, por eso no se genera ningún producto, por eso lo aclaré. En este caso no estamos hablando de una enzima, claro, pero estamos hablando de una proteína que está sintetizada, que está en la célula y que cuando le pegamos la lactosa cambia su forma y cambia su función. Deja de tener la función que tenía, que en este caso era pegarse a la secuencia reguladora amarilla. Entonces, cuando no está la lactosa, se pega su función es pegarse a la secuencia reguladora amarilla y lo hace. Cuando está la lactosa se le pega a la proteína represora y ya no funciona más como represora. O sea, estamos alterando la función de esta proteína, como en el ejemplo anterior alterábamos la función de la enzima B, sin necesidad de dejar de sintetizarla. Ese es el punto. Acá la regulación no está a nivel de síntesis, ni de la proteína ni de su mensajero. Está a nivel de regulación directo de la función. ¿Lo ven eso? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Es un montón, ya sé, pero por favor, háganos caso, vayan al libro, vean los videos. Parece complicado porque hay muchas cosas dando vuelta, pero una vez que lo ven todo completo, empieza a tener un poco más de sentido. ¿Está? A ver la próxima. Bueno, entonces, no sé si te parece, Andrés, yo lo que les daría sería para que traten de ver si con estas herramientas entienden el operón triptofano y seguimos. ¿Qué te parece? Si no, lo sí, profe, sí, salteamos. Perfecto. Entonces, la tarea es, el operón triptofano es otro ejemplo, es otro operón, pero no funciona exactamente igual que el operón lactosa. Tiene otro truquito, pero si ustedes primero no traten de ir al operón triptofano sin haber internalizado el operón lactosa,
internalicen el operón lactosa y después hagan el esfuerzo de entender el operón triptofano a ver qué diferencias tiene, ¿sí? Teniendo en cuenta cuál es la definición del operón, teniendo en cuenta los reguladores, cómo funcionan, ¿sí? Las proteínas represoras o no represoras, ¿ok? Así que tomen el operón triptofano para eso. Y obviamente cualquier cosa lo vemos, ¿sí? La siguiente. Bueno, este es el operón lactosa, menos, eso ya sería otro. Bueno, entonces, vimos por un lado cómo están constituidos los genomas de las bacterias, vimos cómo esos genomas se pueden regular a nivel de cómo regular la expresión de esos genes, ¿sí? Cómo y cuándo y por qué sintetizar determinadas proteínas y cómo y cuándo y por qué no sintetizarlas, ¿sí? No es todo, no, la célula no está todo el tiempo diciendo, bueno, fabriquemos todo por las dudas, no. Como ya ven, hay regulaciones muy finas, ¿sí? Y es realmente un tema fascinante cómo se pueden regular los distintos genes de manera diferencial. Y eso hace Profesora, que... Sí, decime. Profesora, le hago una consulta. Sí. En un momento, cuando estaba el gráfico de las células procariotas, hablamos de los plásmidos. Sí. En uno de los ítems decía que había conjugación. Sí. Y la conjugación está relacionada con los pilis Sí. directamente. Sí, ahora lo vamos a ver. Por eso ahora vamos a esta parte. Entonces, surge del plásmido y pasa por ahí. ¿Cómo? No te entendí lo último que dijiste. Surge del plásmido la acción de la conjugación y se transmite por el pil. De hacer un enganche entre una cosa y la otra. Entonces, en una nosotros vemos cómo regulamos los genes que ya están dentro del cromosoma bacteriano, ¿sí? Un determinado cromosoma bacteriano tiene determinada cantidad de genes y lo que puede hacer con esos genes es decidir cuándo, cómo y por qué expresarlos. Ahora, eso es dentro de sus cromosomas. Sí es verdad que entre bacterias puede haber un intercambio génico. Eso ya es, el intercambio génico implica pasarse genes, ¿sí? No estamos hablando de pasarse proteínas o mensajeros, no. Puede haber un intercambio entre bacterias, entre microorganismos, puede haber un intercambio génico, ¿sí? Y pasarse genes implica pasarse ADN, que es donde están los genes, ¿no? Es lo que constituye los genes, son las moléculas de ADN. Entonces, este intercambio se da a través de estas moléculas adicionales, que como bien mencionaba el compañero recién, que yo les había mencionado cuando dijimos, bueno, las bacterias tienen su cromosoma principal, donde están todos sus genes básicos, y de los cuales no puede prescindir, y después tiene otras moléculas más pequeñas que se llaman plásmidos, que también son moléculas circulares, pero son mucho más pequeñas y contienen genes que no son imprescindibles. Son, por supuesto que son muy útiles porque ahí vimos los ejemplos, pero no es que una célula va a tener en el plásmido, por ejemplo, un transportador de cadena de electrones, porque dijimos que este intercambio génico puede o no puede suceder. Entonces, una célula no puede depender del intercambio génico para tener una proteína que es vital como una proteína de cadena transportadora de electrones. ¿Se entiende? Bueno, entonces, lo que vemos acá es los distintos mecanismos por los cuales los microorganismos pueden intercambiar genes, ¿sí? Se pueden pasar unos a otros distintos genes siempre a través de pasarse plásmidos, ¿sí? O principalmente, perdón, a través de pasarse plásmidos. Y estos son los tres mecanismos principales que son la transformación, la transducción y la conjugación. Estas sí son cosas nuevas, ¿sí? Que tenemos que ver un poco. Entonces vamos a la siguiente. Bueno, entonces la transformación, ¿sí? Es la incorporación de ADN libre o plásmido de una célula que vamos a llamar dadora a una célula receptora,
¿sí? Entonces, la célula que da ese pedazo de genoma o ese plásmido se va a llamar dadora, y la receptora, que va a ser la que también se va a llamar transformada, es la que va a recibir ese nuevo pedazo o esa nueva porción de genoma. ¿Está bien? Fíjense que en ese esquemita lo que tenemos es justamente una transformación de una célula a otra por fragmentos de ADN de la célula donante, ¿sí? Fíjense, a propósito están graficados como pedacitos de doble cadena, porque ese ADN es doble cadena, ¿eh? Entonces una célula donante le puede, en determinadas circunstancias, pasarle a una célula receptora esos fragmentos de ADN que van a contener genes. Y esos genes pueden ser de interés o no para la célula que los recibe, ¿sí? Pero el hecho es que la célula que los recibe se va a considerar célula transformada. Y fíjense qué pasa una vez que ese fragmento de ADN ingresa a la célula receptora. ¿Qué pasa a continuación? Se integra. Integración, recombinación. ¿Qué es recombinación o integración? Es una horquilla de origen, ¿no? No. ¿Qué es recombinación? ¿Qué entienden por recombinación? ¿Combinan las bases? No, no creo. Se corta el ADN, se le coloca un pedazo de otro ADN y se lo pega. Bien, en la recombinación y la integración, digamos, apuntan a lo mismo, y es que fíjense que un fragmento de ADN que estaba por fuera del cromosoma, al final de todo, en la célula transformada, termina siendo parte de la molécula circular. Entonces se integra, ¿sí? El proceso de recombinación lo que quiere decir es que va a necesitar que esa molécula circular se corte en algún punto para que se vuelva a unir, ¿sí? Se corte, digamos, los dos, en algún punto el círculo celeste se va a cortar y se va a unir a cada punto de ese fragmento hasta de nuevo volver a cerrar otra vez la molécula circular, ¿sí? En el caso de que se esté integrando, como en este caso que tenemos un fragmento y un pedacito que se integra, pasa a formar parte de la molécula del cromosoma, esa célula está transformada de forma permanente, ¿sí? Yo creo que la otra es de, no, a ver, Andrés, que no me acuerdo si la otra no tiene la de los plásmidos. No, volver al anterior. Entonces, en este caso que se integró ese fragmento de ADN, la célula quedó transformada de forma permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente una vez que se integra, eso va a quedar ahí, y ahora las células hijas, cuando repliquen ese genoma, van a replicar también ese fragmento y lo van a trasladar a la descendencia. ¿Está bien? Pero este proceso de transformación, como dice ahí en el enunciado, se puede dar con fragmentos de ADN o se puede dar por un plásmido. Y normalmente cuando se hace una transformación por un plásmido, es decir, la célula receptora simplemente recibe ese nuevo cromosoma más pequeñito, ¿sí? Y ese plásmido no se integra al cromosoma bacteriano y queda ahí adentro de la célula y se puede expresar de forma independiente, ¿sí? Pero no siempre tiene que haber una integración en el genoma, en el cromosoma de la bacteria que lo recibe, ¿sí? Cuando la transformación es a través de un plásmido que entra a la célula, pero que no se va a integrar en el genoma, decimos que es una célula transformada de forma transitoria. Porque puede ser que así como recibió ese plásmido se pierda. Entonces se transforma de forma transitoria y no permanente, como es el dibujito que estamos viendo acá. ¿Está bien? Y puede ser que cuando tiene un plásmido y se divide la célula, hay chances de que las hijas también tengan ese plásmido, pero también hay chances de que la descendencia no reciba ese plásmido, ¿sí? Siendo que cuando está integrado el fragmento de DNA o de ADN, seguro que las hijas lo van a recibir. ¿Está bien?
Esto en principio, estas dos posibilidades no es que sea ni una ni buena ni mala, son cosas que pueden suceder una u otra. ¿Sí? Profe, Sí. una consulta. Cuando una célula empieza a replicar su ADN para hacer una mitosis, digamos, Sí. ¿replica también los plásmidos? ¿Sí o sí todos los plásmidos? ¿Algunos? Eso depende. El mundo de los plásmidos es... bueno, hoy voy a decir que todo es fascinante, ¿no? Pero el mundo de los plásmidos también es muy, muy amplio y hay plásmidos que digamos, tienen su origen de replicación, pero hay plásmidos que tienen una potencia muy fuerte para replicarse y para mantenerse en la progenie, y hay otros que son débiles y se pierden, por eso, es como... Es dependiendo de cada plásmido, no es ¿Cómo? general, es dependiendo de cada plásmido. Claro, depende de cada plásmido, sí. Cada cosa que vemos es una ventana a un universo diferente que no vamos a poder entrar en profundidad en todas las cosas, pero queremos que ustedes tengan una idea de estos procesos más general, ¿sí? Pero si alguno está interesado en alguna de estas cosas, bueno, se pone a buscar y puede encontrar un montón de detalles que no estamos diciendo, ¿sí? ¿Vamos a la siguiente? Bueno, entonces acá un poco, también para responder lo que estaban preguntando recién, bueno, más características de los plásmidos. Ya dijimos que eran moléculas de ADN, ya dijimos que eran circulares. Aplicación independiente del ADN cromosómico, y eso es algo para bien o para mal, es así. Por supuesto que si fuese dependiente de la célula estaría buenísimo porque eso les aseguraría que siempre que la célula se replica, ellos se van a replicar, pero al mismo tiempo también podría ser malo porque hay algunos plásmidos que tienen orígenes de replicación mucho más fuertes y se pueden expresar de forma mucho más, más eficiente quizás que un cromosoma bacteriano. Entonces, bueno. Y como dijimos antes, en general, en la naturaleza, los plásmidos contienen genes que le aportan a las bacterias que los reciben, muchas veces le aportan características importantes, que no las podemos llamar vitales, como fuese como un transportador de la cadena de electrones, como hoy vengo con ese ejemplo, pero sí, por supuesto, son muy importantes, porque tener o no tener una resistencia a un antibiótico puede ser muy importante para un... Entonces, les hacer ¿sí? Para con la expresión de proteínas de interés, ¿sí? Porque justamente son moléculas de ADN que tienen una replicación independiente y que son chiquititas, son fáciles de manipular, entonces rápidamente, una vez que se empezó a desarrollar la biología molecular, los biólogos moleculares y los microbiólogos se dieron cuenta que podían hacer uso de estos cromosomas pequeñitos en favor de la biotecnología y en favor de expresar en grandes cantidades y de forma muy eficiente cosas que eran útiles para el humano y que, bueno, muchas tienen utilidades comerciales y utilidades en salud, ¿está bien? Entonces, solo para darles un ejemplo concreto, pero también muy por arriba, uno puede agarrar un plásmido de bacterias, de hecho se hace eso, hay plásmidos que ya se los conoce y que son muy útiles, y entonces uno lo que hace a ese plásmido le inserta un gen de interés de una proteína que a uno le interese, lo inserta en ese plásmido y ese plásmido a su vez lo pone en una bacteria, en una Escherichia coli, y mientras que la bacteria Escherichia coli se replique y se duplique, va a duplicar el plásmido y a expresar en grandes cantidades la proteína que uno le puso, ¿sí? O sea, ese plásmido no lleva todas las proteínas que naturalmente tenía, sino que uno lo modifica genéticamente al plásmido, ¿sí? Se llama justamente ingeniería genética eso, y
es una herramienta, como les dije, muy útil en la biotecnología. ¿Está bien? Y, digamos, por ejemplo, en el caso de la insulina se hizo así, ¿no? De insulina. No la definimos como metabolismo. Simplemente vos estás forzando a la bacteria. En cambio, la bacteria no puede hacer nada. Después las va en la
The postal.